Human Rights. I want to warmly welcome everyone present to this hearing. The hearing today is meant to examine the human rights situation in Honduras, and will look specifically at the conditions and situation 3.5 years after the 28 June 2009 coup. We have many petitioning organizations, and I wish to give them an opportunity to introduce everyone who is present and participating in this hearing. We warmly welcome the ambassador, the delegation, Fiscalia, everyone from the state representing Honduras, and in due course we look forward to your presentation as well. I'm joined at the head table by the former President of the Commission and former Rapporteur for Honduras, Commissioner Felipe Gonzalez. I am also the current Rapporteur for Honduras, and we look forward to this important discussion. Petitioners. Muy buenos días, comisionada presidenta, comisionado Felipe González. Mi nombre es Paola Limón, de CEGIL, y junto con la Asociación de Jueces por la Democracia, la Colectiva de Mujeres Hondureñas, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús, el Foro de Mujeres por la Vida y la Tribuna de Mujeres contra los Femicidios, acudimos ante esta ilustre comisión con el objetivo de presentar información sobre la situación de derechos humanos en Honduras. El 28 de junio de 2009 marcó un hito en la historia hondureña. Esta ilustre comisión condenó enérgicamente el golpe de Estado e hizo un llamado urgente a la restauración del orden democrático en Honduras y a que se respetaran los derechos humanos. Posteriormente, en su visita en loco, pudo constatar que junto con la deslegitimación institucional se produjeron graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo muertes, represión de manifestaciones, uso desproporcionado de la fuerza, criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias y malas condiciones de detención, militarización del territorio, violaciones a los derechos humanos de las mujeres, serias restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de expresión, graves vulneraciones a los derechos políticos, así como la ineficacia de los recursos judiciales para la protección de los derechos humanos. A un año de concluir el mandato del señor Porfirio Lobo, esta situación, tal como ha sido descrita, no solamente persiste, sino que en muchas formas se ha agravado. Así, nos referiremos a los siguientes aspectos más preocupantes de la situación actual de los derechos humanos en Honduras: derechos económicos y sociales, derechos humanos de las mujeres, situación de diferentes grupos de defensoras y defensores de derechos humanos, fragilidad institucional y el irrespeto a la división de poderes, así como diversos aspectos de la seguridad ciudadana. Dejo la palabra a mi colega Florencia Quesada. Honduras desde el año 2011 es parte del Protocolo de San Salvador. En consecuencia, ahondaremos acerca del empeoramiento del goce de estos derechos en nuestro país. Con un trato desigual, está vigente la diferenciación salarial de un 23,4% para trabajadoras y trabajadoras de una misma industria a razón de su ubicación geográfica. El programa de empleo temporal y por horas obvió las regulaciones al pago de un salario mínimo completo, a derechos a la seguridad social y a la licencia remunerada de maternidad. Esta medida ha venido a destruir los empleos permanentes y a aumentar los riesgos ocupacionales y la profundización de la pobreza. La aprobación de las ciudades modelo, que podría entenderse como una ciudad-estado dentro de otra. Mediante un decreto legislativo se prohibió el uso o la comercialización de las píldoras de anticoncepción de emergencia, vulnerando aún más los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Estas nocivas prácticas han favorecido la instalación de empresas transnacionales que ante la falta de tutela estatal y ante la complicidad del Estado cometen violaciones con jornadas de trabajo ilegales de hasta 12 horas diarias, sin goce de pago de horas extras. La implementación de sistemas de metas o cuotas de producción que van hasta 620 docenas diarias. Estas metas y jornadas someten a las trabajadoras a condiciones de hostigamiento laboral y de estrés y a otros trastornos psíquicos. De acuerdo a una investigación de una muestra de 526, un 46% refiere tener síntomas de estrés, 46% también de ansiedad, un 44% de depresión y un 62% refiere tener síntomas de trastornos musculoesqueléticos ocupacionales. Cedo la palabra a mi compañera Carolina Sierra.
La situación de violencia de las mujeres en Honduras después del golpe de Estado de 2009 se ha agravado debido al debilitamiento de las instituciones y organismos del Estado, que incumplen con sus responsabilidades. La negligencia de en el abordaje de las problemáticas específicas ha generado altos índices de impunidad. Un promedio de 51 mujeres mueren mensualmente por crímenes de odio, y una cada 15 horas. En los primeros meses de 2013 se estima que 70 mujeres han sido asesinadas. Del 2005 al 2012, la muerte violenta de mujeres mantiene una tendencia creciente que pasó de 175 a 606 muertes de mujeres para el 2012, lo que representa un aumento del 246.3%. Del 2008 al 2012, las sentencias por estos crímenes dictadas en Tegucigalpa fueron apenas 51, lo que arroja un promedio de 11.25 por año. Esto constata la persistencia de la impunidad como un elemento vital a atender. En el caso de Gladys Yolanda Funes, asesinada en estado de embarazo por su marido en una aldea del departamento de Intibucá, donde no existen condiciones adecuadas ni funcionarios capacitados, en consecuencia no se practicó a tiempo la prueba forense. El delito fue calificado como parricidio. Se dictó sentencia absolviendo al responsable bajo el argumento de que no existían indicios suficientes. La investigación es de los principales obstáculos para el acceso a la justicia. Las familias de la víctima sienten desconfianza en las autoridades que participan en el proceso, pues desde el momento que se interpone la denuncia, se culpabiliza a la víctima. Muchos femicidios están antecedidos por la desaparición de mujeres. Aunque existe un subregistro oficial, observatorios de organizaciones de mujeres documentan que en el 2010 57 mujeres fueron asesinadas luego de ser raptadas, mientras que en el 2012 se documentan 80 casos. De ellas, 12 continúan desaparecidas. Existe un patrón donde son raptadas por hombres armados y encapuchados, que entran a sus casas identificándose como autoridades o parte de la policía. En el primer trimestre del 2012 se encontraron 3 cementerios clandestinos en la zona norte del país. Las investigaciones revelan la participación de la policía. En el 2011, el jefe de la unidad de femicidios del Ministerio Público informó que hay policías procesados por el asesinato de mujeres, entre ellos 3 vinculados al asesinato de 2 mujeres que fueron lanzadas vivas al río. Norma Hernández fue desaparecida el 1 de junio de 2010. Sus captores irrumpieron en su casa manifestando tener una orden del Ministerio Público y se la llevaron. Existen irregularidades en la investigación y se han sustraído testimonios de testigos claves en el expediente. En el 2011, en reunión de trabajo con la CID, autoridades del país se comprometieron a revisar este caso. A la fecha no se tiene avance. También defensoras de derechos humanos denuncian amenazas dictadas en sus centros de trabajo o en su casa, acoso sexual e intimidaciones. Las defensoras se niegan a hacer denuncias ante las autoridades, pues la violencia proviene del mismo Estado. La relatora de la ONU sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en su visita al país en el 2012 manifestó su preocupación por la situación de las defensoras. Cedo la palabra a mi colega Brenda Mejía. La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran defensores y defensoras de los derechos humanos en Honduras sigue siendo de extrema preocupación. La falta de investigación y sanción a los responsables contribuye a profundizar un ambiente de alta peligrosidad para estas personas, quienes se convierten en víctimas de múltiples ataques contra su vida e integridad personal. En el caso de los defensores de la comunidad de la diversidad sexual o LGTBI, el estigma y la discriminación incrementan los obstáculos para el libre ejercicio de su trabajo. Para ilustrar el problema,
Podemos mencionar que durante los últimos 3 años, 74 abogados y abogadas han sido asesinados en Honduras sin que se haya obtenido una respuesta apropiada de las autoridades. Tal es el caso de Antonio Trejo Cabrera, asesinado en 2012 por su labor en defensa de campesinos del Bajo Aguán. Al respecto, las acciones estatales más comunes para disuadir la importante labor de este sector se refieren a amenazas, persecuciones y hostigamientos desde distintos ámbitos. En relación de esta importante labor, actualmente 641 defensores enfrentan procesos judiciales, de los cuales el 70% corresponde a defensores de derecho a la tierra. Asimismo, en los primeros meses del año 2013, varios defensores de la comunidad LGTBI han sido detenidos por agentes policiales o imposibilitados de realizar su trabajo, siendo víctimas de intimidación y discriminación en razón de su orientación sexual e identidad de género. Esto ha puesto en riesgo el disfrute de su derecho a la libertad personal por las acusaciones penales a las que se enfrentan constantemente, además de provocar la separación del núcleo familiar, el cambio de residencia y la afectación a sus planes y proyectos de vida por la necesidad de protegerse. Asimismo, el discurso oficial se convierte en una herramienta de criminalización, dado que los funcionarios estatales vienen construyendo percepciones estereotipadas respecto de las personas que se movilizan en defensa de los derechos humanos y cuestionan la política vigente en Honduras. Por otro lado, el ejercicio de la libertad de expresión por periodistas y comunicadores sociales también se ve seriamente afectada. Esto se evidencia con el asesinato de 8 periodistas solamente en el año 2012, que suman 33 en total con los años anteriores. La situación se agrava cuando estas personas viven en centros rurales, muy lejos de los centros urbanos. A nivel mesoamericano también podemos decir que Honduras es el segundo país con mayor cantidad de asesinatos a periodistas, precedida solamente por México. No obstante, en proporción a su territorio y población, es en realidad el lugar más peligroso de la región para el ejercicio de esta profesión. Un ejemplo de las situaciones de hostigamiento e intimidación que tienen que enfrentar periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación es el de César Silva y Samuel Aguilera, quienes fueron agredidos por personas que se manifestaban en el Congreso y que a vista y paciencia de la policía dejaron que los agredieran. También en febrero del 2013 fue amenazado Leonardo Guevara, corresponsal de Radio Progreso en la zona Atlántida, quien después de cubrir un desalojo fue amenazado con ser detenido por parte de policías, quienes le indicaban que tenía que pedir permiso para tomar fotografías y que por esas acciones muchos comunicadores sociales han fracasado. Ante este contexto de inseguridad, hostigamiento y amenazas contra defensores y defensoras de derechos humanos, así como de periodistas y profesionales de la comunicación, es urgente que el Estado hondureño adopte medidas que impliquen la garantía de sus derechos y libertades fundamentales, la prevención de hechos para evitar situaciones como las descritas anteriormente, así como permitir el pleno acceso a la justicia. Cedo la palabra a mi colega Mandelton Pandi. Muy buenas tardes. En el pasado reciente y en la actualidad, la independencia judicial en Honduras es una garantía constitucional altamente cuestionada. Basta traer a colación el apoyo de la Corte Suprema de Justicia a las autoridades de facto luego del golpe de Estado de junio de 2009, defendiendo las medidas restrictivas a costa de la protección de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Nada retrata de forma más gráfica el descalabro institucional de la justicia en Honduras que la destitución por parte del Congreso Nacional de 4 magistrados de la Sala Constitucional que componía esta misma Corte el pasado 12 de diciembre de 2012. De esta forma, se evidenció un atentado flagrante al principio de separación de poderes y a la independencia judicial por parte del Poder Legislativo, perturbando el ejercicio jurisdiccional independiente desde el Pleno de la Corte Suprema de Justicia hasta cualquier otro juzgado o tribunal de la República. Debe destacarse que los propios magistrados destituidos no contaron con un recurso efectivo para salvaguardar sus derechos, en tanto que interpusieron un recurso de amparo que luego de múltiples irregularidades en la conformación de la Sala Especial y el Pleno que lo resolvería, fue finalmente inadmitido.
Su conocimiento por un tribunal ad hoc reafirma la vulneración al principio de juez natural, al no existir disposiciones constitucionales ni de ley ordinaria que contemplara un mecanismo para reemplazar una sala o el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y esta omisión no podía ser suplida por disposiciones administrativas o reglamentarias tal como ocurrió. Estos hechos, como muchos otros en Honduras, se configuran en violaciones a los derechos a la protección y garantías judiciales consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los estados también tienen la obligación de garantizar la independencia judicial en su faceta institucional, pues de su funcionamiento independiente e imparcial depende en gran medida que los operadores de justicia no sean objeto de injerencia indebida en el ejercicio de la función. En este sentido, a más de un año de la vigencia en Honduras de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, a la fecha no se ha conformado este órgano. Si bien esta ley puede considerarse como un avance al fortalecimiento institucional del Poder Judicial, la misma cuenta con diversos aspectos que debilitan esa posibilidad. Por ejemplo, y señalo, la concentración en la figura del presidente de la Corte de un poder discrecional que puede ser un riesgo al equilibrio democrático del país. Segundo, el proceso de selección y nombramiento de los miembros de dicho consejo. Finalmente, el reducido número de consejeros, así como el hecho de que ellos provengan de organizaciones que fácilmente se ubiquen en una relación de subordinación respecto del ya mencionado presidente de la Corte Suprema. En virtud de la ausencia de criterios objetivos para la conformación de este Consejo, la Comisión del Congreso Nacional designado para estos efectos continúa sin dar a conocer el listado de los elegibles. En este sentido, la selección y nombramiento de los miembros del Consejo se encuentra prácticamente abandonada, sin ninguna explicación y sin información sobre el plazo en que finalmente esto ocurrirá. Mientras tanto, el Congreso ha otorgado plenos poderes al presidente de la Corte Suprema de Justicia para el manejo de las funciones administrativas y de carrera judicial, funciones que legítimamente le corresponderían a un órgano colegiado. Así, por la ausencia de transparencia y eficacia, se incrementa la desconfianza y se disminuye la esperanza de poder contar con instituciones verdaderamente democráticas, de no darse a la mayor brevedad las reformas y correctivos necesarios en este proceso. Lo que se vislumbra en el futuro es que se mantendrá un control político partidario de dicho Consejo y en consecuencia de la Administración de Justicia en general, incrementándose así la debilidad institucional y generándose una mayor impunidad. Muchas gracias. Cedo la palabra a mi compañera Berta Oliva. Gracias, señores comisionados. Lo expuesto por mis compañeros es una clara radiografía de la inseguridad ciudadana en que vivimos en nuestro país. De más está decir que las medidas que se han adoptado por parte del Congreso Nacional, leyes aprobadas que claramente son restrictivas de derecho, eso pone y nos coloca en absoluta indefensión a la ciudadanía en su conjunto. Hay un nivel de vulnerabilidad como nunca antes visto en nuestro país y, por supuesto, como nunca antes vivido nosotras, las defensores de derechos humanos y el pueblo en general. Estamos en situaciones precarias, alarmantes, y hemos sufrido, después del golpe militar de Estado, ataques a comunidades, como es el caso Aguas, donde una operación combinada de agentes del Estado de Honduras, militares, policías y de la DEA, atacaron una comunidad indígena, y para esto debemos ser claramente explícitas. Se ha violentado todo el debido proceso en el sistema judicial de nuestro país o en el sistema de operadores de justicia. Ese ataque trajo consigo 4 personas muertas, 2 embarazadas, un niño menor de edad y 4 personas seriamente lesionadas y toda una comunidad torturada psicológicamente. En ese sentido, las situaciones de inseguridad continúan. Sabemos claramente que operan escuadrones de la muerte, y un caso recién dado es la denuncia hecha pública
por el periodista Julio Ernesto Alvarado y rendido testimonio ante nuestras oficinas, donde escuadrones de la muerte llegaron a su oficina. Por tal razón ha suspendido y cancelado un programa de noticiero que tenía en Radio Globo de 10 a 12 de la noche. Con ese panorama, y ese es el clima en que nosotros estamos viviendo, por lo tanto, creemos que es imprescindible que se tome en cuenta estas denuncias que estamos haciendo o esta presentación el día de hoy. El sistema penitenciario es otro tema totalmente colapsado en nuestro país, y además de eso, en menos de 10 años o 10 años aproximadamente, son más de 525 personas que han sido asesinadas, digámoslo así, porque han muerto en incendios. Lo otro que es notorio, que la comunidad nacional e internacional tiene que saber y además buscar medidas emergentes, es la situación que vive el campesinado hondureño y específicamente el campesinado del Bajo Agobán. Ahí, en el Bajo Agobán, son 96 personas, campesinos que han sido asesinados. Se ha vuelto a poner en práctica la oprobiosa acción de la desaparición forzada, delito que todo mundo conocemos que son de lesa humanidad, y no hay ninguna respuesta por parte del Estado de Honduras ni las autoridades. Al contrario, nosotros creemos firmemente que hay complicidad del Estado con el delito. Y en esa medida sabemos que a medida se aproximen las elecciones en nuestro país, la situación va a ser muy grave. Yo califico en ese sentido que las denuncias que hemos recibido en estos últimos días antes de venir, sí se manifiesta claramente un patrón que se está siguiendo y que existe a nivel nacional un equipo que opera para intimidar dirigentes, para asesinar inclusive dirigentes, y resulta que hace un par de días 3 personas de diferentes partes del país presentaron denuncia ante el COFADE, y esa denuncia indica claramente que hay alguien o escuadrones que están operando sincronizadamente para darle seguimiento a dirigentes, a periodistas, a dirigentes magisteriales y a dirigentes comunales. Una sola noche, a una misma hora, en diferentes partes del país, se le dio seguimiento y, lógicamente, estaba evidenciado el mismo patrón. Estas medidas que se están implementando en Honduras no son medidas para nada encaminadas a fortalecer y a respetar los derechos humanos. Por lo que nosotros queremos llamar la atención con el propósito de resolver el problema de gravedad en que nos encontramos como hondureños y hondureñas, que la Comisión Interamericana tome a bien hacer visitas en estos 6 meses, digamos de mayo a noviembre, en el periodo que se van a declarar las elecciones, o sea, la campaña eleccionaria inicia el 6 de mayo y termina el 24 de noviembre. En ese sentido, sería importantísimo que la comisión esté pendiente de lo que ahí pueda estar sucediendo. Es más, para concluir, el día de antier fue asesinado otro dirigente candidato a alcalde en el departamento de Olancho. Esto entonces les indica y les da la muestra que la situación se va a agudizar. Pero lo otro, no fueron enemigos, fueron pistoleros en la calle que lo asesinaron. Nos preocupa situaciones como esta, y que llamamos también la atención a la comisión para que emita recomendaciones vigilantes del cumplimiento de las mismas. En Honduras la situación, reitero, es de gravedad en materia de derechos humanos, aunque los esfuerzos que hagamos
cualquiera de nosotros son realmente sometidos a la calumnia, al desprestigio y, por qué no decirlo, a la zancadilla. Thank you very much. In the interest of time, can I invite the state to make your presentation and welcome you again? Muchas gracias. Buenas tardes, señores comisionados. Buenas tardes, señores peticionarios y público que nos acompaña. Como bien lo refieren los solicitantes, los hechos sobre los cuales versa su solicitud se remonta a un panorama general de las consecuencias y la situación de los derechos humanos en el país a 3 años y medio de la crisis política generada a partir de junio del 2009. Citando el párrafo 9 del informe de la Comisión de Derechos Humanos y Golpe de Estado de diciembre de 2009. Sin embargo, el referido informe de la Comisión también indica que los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han sostenido en reiteradas oportunidades que el sistema democrático es la garantía principal para la vigencia de los derechos humanos, que se denuncia como consecuencia directa de la ruptura del orden constitucional. Por ello, la Comisión considera que el retorno a la institucionalidad democrática en Honduras es necesaria para que se den las condiciones para la efectiva protección y cumplimiento de los derechos humanos en todos los habitantes del país. Evidentemente, los acontecimientos del 2009 generaron una polarización en la sociedad hondureña que se mantuvo hasta las elecciones presidenciales, lo cual constituyó el principio de restablecimiento del clima de unidad y reconciliación nacional. A partir de ese hecho, las condiciones políticas en Honduras han mejorado sustancialmente, generándose las condiciones básicas para la efectiva protección y cumplimiento de los derechos humanos. A fin de desvirtuar las situaciones expresadas por los peticionarios, explico en el orden enunciado por los solicitantes en el documento que hicieron llegar a la Comisión Interamericana. Situación de diversos sectores en situación de riesgo o vulnerabilidad. Mujeres. Se señala por los solicitantes la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan las mujeres en Honduras, desde violaciones a sus derechos laborales, salud ocupacional, la legislación que limita y tergiversa estos derechos, la considerable problemática en el acceso a la justicia y el incremento en los femicidios. Las mujeres, al igual que todos los ciudadanos hondureños, gozan de la misma protección legal, lo cual incluye su actividad laboral y salud ocupacional. No existe evidencia a lo interno existan reclamos en el sentido que la legislación hondureña limite y tergiverse estos derechos. Tampoco que exista dificultad para su acceso a la justicia. Honduras garantiza constitucionalmente el derecho de todos los habitantes de la República al libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes. El Boletín de Observatorio de la Violencia de enero a diciembre de 2012 señala que ocurrieron 7.172 homicidios que afectaron con mayor frecuencia a los hombres en un 6.566 víctimas, un 91.6%, y las mujeres resultan víctimas en 606 de los casos, 8.4%. Cabe señalar que en todo caso, el dato que se proporciona es sobre muerte de mujeres en general y no estrictamente por causas relacionadas con violencia y discriminación basada en género. Anexamos cada uno de los documentos que sustentan el informe que estamos rindiendo en anexos, y este está contenido en el anexo 1. Como se evidencia con los informes nacionales e internacionales, la violencia en el país también ha aumentado en el caso de las mujeres, pues este ha aumentado globalmente. No obstante, para dar respuesta a la problemática, el 21 de febrero del 2013, el Congreso Nacional de la República aprobó la reforma al Código Penal que tipifica el delito de femicidio. Incurre en delito de femicidio él o los hombres que den muerte a una mujer por razones de género, con odio y desprecio por su condición de mujer, y se castigará con una pena de 30 a 40 años de reclusión. Lo anterior también obedece a la política pública en el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos adoptada por el Estado de Honduras, Acción Estratégica número 328. Diversidad sexual. En cuanto al contexto de violencia que afecta a la comunidad de la diversidad sexual, en particular a la población trans, el Congreso Nacional aprobó reforma al Código Penal que contempla cuantiosas multas contra quienes promueven la discriminación
por raza, sexo, orientación sexual, identidad de género, entre otros agravantes. Agrava y establece multas para las personas que arbitrariamente e ilegalmente obstruyan, restrinjan, disminuyan, impidan o anulan el ejercicio de los derechos individuales y colectivos o deniegue la prestación de un servicio profesional por motivos de sexo, preferencia sexual e identidad sexual. Ahora, en nuestro ordenamiento jurídico serán circunstancias agravantes que modifican la responsabilidad penal cometer el delito con odio o desprecio en razón de las circunstancias antes citadas. Además, la pena se aumenta en 1/3 cuando el hecho sea cometido con violencia, sea responsabilidad de un funcionario o empleado público e incluye inhabilitación especial para este. Además, se sanciona al que públicamente o a través de medios de comunicación incitare a la discriminación, al odio, al desprecio, la persecución o cualquier forma de violencia o ataque contra una persona, grupo o asociación, corporación, organización no gubernamental por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo anterior, incluyendo multas. Por otra parte, la Unidad de Investigación de Muertes sobre Diversidad Sexual de la Fiscalía de Derechos Humanos de 2008 a 2011 ha documentado 43 casos de muerte de personas pertenecientes a la diversidad sexual. 18 expedientes cuentan con avances en la investigación e hipótesis concretas y en algunos incluso los sospechosos. De esos 18 casos, 7 han sido judicializados. Los requerimientos fiscales en los 7 casos han sido por robo, enemistad o asunto pasional. De los casos investigados y judicializados no se ha podido comprobar que se trate de crímenes de odio. Pueblos indígenas. Mediante ley, el 12 de noviembre del 2010 se creó la Secretaría en los despachos de pueblos indígenas y afrohondureños, teniendo como atribuciones contribuir a la inclusión transversal de estos pueblos en las actividades del Estado y en la sociedad, erradicar el racismo y otras formas conexas de intolerancia, promoviendo la no discriminación. Asimismo, el Consejo de Ministros en el 2011, en Bajamar, departamento de Cortés, instruyó a las secretarías e instituciones del Estado para elaborar un plan interinstitucional para contribuir al desarrollo económico de las comunidades garífunas y actualizar los datos de funcionarios y funcionarias garífunas e indígenas, así como fomentar que los cargos públicos en materia de educación, salud pública y en otras materias en las comunidades indígenas y afrohondureñas sean desempeñados por hombres y mujeres afrodescendientes e indígenas, además que se impulsa la educación intercultural bilingüe. La Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural ha enfrentado en el ámbito de sus actuaciones diversidad de conflictos que se han suscitado en las comunidades indígenas y afrohondureñas, en ocasiones promoviendo la acción penal pública, en otros casos que no son del ámbito penal, planteando alternativas para que el Estado, a través de los órganos competentes, solventen los problemas sobre tierras, territorios y recursos de estos pueblos. Y en su caso, velando por el respeto del debido proceso cuando los miembros de estas comunidades han sido considerados sujetos activos de un delito. Se ha podido comprobar que muchos de los problemas tienen su origen en conflictos internos de las mismas comunidades. Por ejemplo, la cesión de tierras a particulares se realiza por miembros de la comunidad, lo que provoca que la solución al conflicto creado encuentre su causa en la reivindicación en la instancia civil o mediante el uso de la jurisdicción interna de las mismas comunidades. El Estado de Honduras reconoce que los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como algunos grupos en condición de vulnerabilidad, continúan enfrentando serios desafíos. No obstante, ha avanzado en la adopción de importantes medidas, entre ellas las reformas al Código Penal para adicionar como circunstancias agravantes cometer el delito con odio o desprecio en razón de la pertenencia a pueblos indígenas y afrodescendientes y el anteproyecto de reforma a la Constitución de la República declarando que el Estado de Honduras es pluricultural y multilingüe para avanzar en el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos ancestrales. Campesinos. La aseveración de los peticionarios que hay violencia en contra de los movimientos campesinos que defienden su tierra es injustificada, pues los conflictos han surgido entre campesinos y empresarios, defendiendo sus derechos de propiedad privada a los cuales el Estado ha realizado las acciones para ponerle fin. Estos conflictos han sido solventados por el Estado mediante la adopción de acuerdos indemnizatorios con los dueños de las tierras para que los grupos campesinos cuenten con terrenos en los cuales puedan trabajar a su beneficio.
La situación de los campesinos apostados en el Bajo Aguán se trata de un conflicto de tierras entre empresarios y campesinos, como se señaló por parte del Estado en las observaciones al informe anual del 2012. El Estado de Honduras rechaza que las organizaciones de la sociedad civil señalen únicamente la muerte de campesinos como acciones violentas en el Bajo Aguán, pues el Estado de Honduras, en la audiencia pública antes indicada, mostró la existencia de varios casos de muerte de guardias de seguridad y la muerte de jornaleros de fincas y personas que no son campesinos ni guardias de seguridad, lo que muestra la verdadera dimensión de la situación en esa región y no como una criminalización o persecución del movimiento campesino. Particularmente para garantizar la paz y la seguridad en la zona de conflicto, el 2 de agosto del 2012 se reformó el artículo 37 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares, la cual prohíbe en el departamento de Colón la aportación en lugares públicos o el transporte en vehículos de cualquier arma de fuego, aunque esté registrada o exista permiso para su portación. Amenazas, agresiones y asesinatos cometidos en contra de periodistas y comunicadores sociales. El Estado de Honduras es consciente de su compromiso de garantizar la realización de investigaciones diligentes y exhaustivas en este tema. En la audiencia pública celebrada en octubre del 2012 se señaló que Honduras cuenta con la colaboración de países amigos para fortalecer los equipos de investigaciones y muestra el interés del Estado de esclarecer las motivaciones y los culpables de tales hechos. Se cuenta con el apoyo investigativo de los Estados Unidos de América, Colombia y España. De las investigaciones preliminares se constata que los homicidios perpetrados son producto de la delincuencia común o crimen organizado y no se ha determinado como móvil de las muertes las opiniones vertidas por los comunicadores sociales respecto al gobierno. La mayoría de los casos de las investigaciones han arrojado que se trata de situaciones particulares que no están relacionadas con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y totalmente ajenas a su ocupación por diferentes motivos. En relación a las agresiones y amenazas contra medios de comunicación y periodistas, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos suscribió un convenio de cooperación y asistencia con la organización no gubernamental CIPRODE para impulsar la aprobación de la Ley Especial de Protección para las y los defensores de derechos humanos, cuyo anteproyecto se adjunta. El protocolo de implementación de medidas de seguridad cautelares y provisionales otorgadas por autoridades nacionales, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente. El referido anteproyecto de Ley de Protección para las y los defensores de derechos humanos y demás grupos vulnerables, que impulsa la Resolución 1313 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, relativa a la protección de los defensores de los derechos humanos, es resultado de un amplio proceso de consulta y validación a nivel nacional, mediante jornadas de trabajo en el que se contó con la participación de al menos 1,000 personas. Durante todo el proceso se contó con la participación del CIPRODE, del CODE, del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus familiares, entre otros. También se aprobó el Plan Nacional de Protección de las y los defensores de derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales y operadores de justicia que se encuentran en proceso de socialización. Tanto el anteproyecto de la ley como el Plan Nacional han sido producto de amplios procesos de consulta. Defensoras y defensores de derechos humanos. Los peticionarios mencionan que actualmente se está elaborando una iniciativa de ley al respecto. Sin embargo, la misma no se ajusta a los estándares internacionales en la materia ni ha sido objeto de una consulta suficiente. El anteproyecto de la ley para las y los defensores de derechos humanos y demás grupos vulnerables tiene como objetivo promover y proteger los derechos y las libertades fundamentales de toda persona natural o jurídica dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos, incluidos los periodistas y los comunicadores. Prevé la creación de un órgano técnico encargado de recibir las solicitudes de medidas de protección, evaluar los riesgos, definir los casos más urgentes que serán tramitados extraordinariamente y decretar mecanismos de protección inmediatos. El mismo, contrario a lo afirmado por los peticionarios, ha sido ampliamente socializado y consensuado y constituirá un instrumento legal de promoción y protección de los derechos y las libertades fundamentales de toda persona natural o jurídica dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos. Seguridad ciudadana. Mencionan los solicitantes que Honduras, al igual que otros 2 países del Triángulo Norte, son considerados una de las regiones más peligrosas del mundo y refiere a las medidas insuficientes adoptadas por el gobierno hondureño. El Estado de Honduras es consciente de la situación de violencia existente en el país. El Estudio Global sobre Homicidios de 2012, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONUD,
señala que Centroamérica tiene la tasa de homicidios en crecimiento en los últimos 5 años. Honduras duplicó su tasa de homicidios entre el 2005 y 2010. Señala además que la principal causa de los crímenes violentos en Centroamérica es la localización estratégica de la región entre el lucrativo mercado de consumidores en Norteamérica y las áreas principales de cultivo de coca en Colombia, Perú y el estado de Bolivia. Considera además este informe que los patrones de las tendencias homicidas en la región son atribuibles a cambios en las rutas del tráfico de cocaína y el aumento de las competencias y conflictos relacionados con el mercado de las drogas. Asimismo, indica que en la medida en que el tráfico de drogas en Centroamérica ha aumentado, medido en función de las incautaciones de las drogas y confirmado por los reportes de inteligencia, la tasa de homicidios también se ha elevado. Otro elemento que la ONUD considera como responsable de la violencia es la presencia de maras o pandillas que son extremadamente violentas y responsables de un amplio porcentaje de homicidios, donde además están involucrados extorsiones, intimidaciones y chantajes propios de los grupos mafiosos. Honduras hace lo suyo en la lucha contra este flagelo. Las estadísticas arrojan grandes incautaciones de droga y de bienes productos de lavado de activos. Sin embargo, tal como lo indica el estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONUD, delincuencia organizada transnacional en Centroamérica y el Caribe, los países de Centroamérica no tienen los recursos para abordar este problema por su cuenta y no debería esperarse que lo hicieran. El flujo inicia y termina fuera de la región. La comunidad internacional debe proporcionar a estos países todo su apoyo enfrentando el que verdaderamente es un problema transnacional. En cuanto a lo ocurrido en la granja penal de Comayagua, así como lo ocurrido en el mes de marzo del 2012 en el Centro Penal de San Pedro Sula, refieren los solicitantes que el relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad concluyó en su informe que Honduras carece de un verdadero sistema penitenciario, a lo cual agregan que las autoridades hondureñas no han adoptado medidas concretas y sustantivas para subsanarlas. Recientemente se ha remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe detallado sobre el proceso de investigación y demás información relacionada con el incendio ocurrido en el Centro Penal de Comayagua, así como un informe en relación con el incidente ocurrido en la penitenciaría de San Pedro Sula en marzo de este año. En los mismos se destacan las mejoras en la infraestructura dañada por el incendio y la adopción de las recomendaciones y comentarios que hizo el relator a raíz de su visita. El Estado de Honduras es consciente de las difíciles condiciones de los centros penales y que existen problemas estructurales que dificultan el cumplimiento de los compromisos en esa materia, entre otros, la falta de financiamiento para la construcción de nuevos centros. Distintas instancias gubernamentales y no gubernamentales coadyuvan esfuerzos en procura de respeto a la dignidad de estas personas. En este sentido, se creó en el 2012 la Comisión Interinstitucional para la Atención y Prevención de los Centros Penitenciarios del país. La comisión ya se encuentra en funciones y ha adoptado medidas para la atención de 24 centros penitenciales. También se impulsa una serie de medidas orientadas a disminuir el hacinamiento en los centros penitenciarios, por lo que en marzo del 2011 se reformó el Código Penal que permite la conmuta de la pena de multa por trabajo comunitario. Con este mismo propósito se ha recibido en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos 432 solicitudes de indulto y otras medidas preliberacionales, de las cuales 51 ya han sido otorgadas y otras se encuentran en proceso de recomendación. El 3 de diciembre del 2012 entró en vigencia la Ley del Sistema Penitenciario, la cual crea el Instituto Penitenciario y una comisión de transición que durante 2 años se encargará de transferirlo a un nuevo órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría del Interior y Población. También se aprobó una nueva ley de indultos que modifica el acceso a este beneficio, ampliándolo atendiendo la realidad nacional. En cuanto al supuesto papel que los militares han tenido en el país durante décadas, es de hacer notar que la conformación del actual gobierno implicó la inclusión de todas las fuerzas políticas en un gobierno de unidad para lograr la ansiada reconciliación nacional. Dichos nombramientos también obedecen al derecho que los ciudadanos hondureños tienen de participar en las esferas públicas. Como se explicó en la audiencia anterior, la crisis suscitada al interior de la policía motivó al Poder Ejecutivo que iniciara un proceso de depuración policial, lo que implicó la creación de distintas comisiones y procesos de destitución de miembros de la policía, lo que ha conllevado a que el Estado de Honduras recurra a las funciones del Cuerpo Armado Militar en apoyo a las funciones de seguridad pública, a la que por disposiciones legales está obligada a cumplir, siempre respetando los derechos de la población mayoritaria y sin que sean restrictivas de los derechos humanos de la sociedad.
sociedad. Refieren los peticionarios infructuosos esfuerzos por combatir la corrupción dentro de la policía y señalan que uno de los esfuerzos fue la ley de la depuración, cuya posterior declaratoria de inconstitucionalidad resultó en la destitución arbitraria de los 4 magistrados de la Sala Constitucional. La Ley Especial de Depuración Policial era con carácter excepcional y temporal y tuvo como objeto implementar de manera acelerada un proceso expedito y confiable de depuración en la Policía Nacional. A raíz de la implementación de esta ley surgieron críticas y fuerzas a lo interno de la policía que se resistieron a su implementación, lo cual llegó a conocimiento en recurso de inconstitucionalidad a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, eventos circunstanciales que generaron que la Sala Constitucional diera respuesta al recurso de inconstitucionalidad y a una ley que había perdido ya vigencia, sin embargo fue objeto de análisis de inconstitucionalidad por parte de la Sala. Coincidió con ello que el Congreso Nacional de la República, en uso de sus atribuciones, destituyera a 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia por haber sido improbada su conducta administrativa de conformidad al artículo 204, atribución 20 y 21 de la Constitución de la República, por lo que el 29 de diciembre del 2012 se procedió a elegir sus sustitutos, los que fueron seleccionados de la planilla presentada por la Junta Nominadora de conformidad al artículo 312 de la Constitución. Los ex magistrados, al tener expeditos los recursos que la legislación interna les otorga, interpusieron las demandas de amparo correspondientes. Sin embargo, el mismo Poder Judicial ha determinado en sus sentencias rechazar de plano las mismas por carecer de competencia para conocer y resolver los recursos de amparo. El actual gobierno de la República es consciente de la grave problemática estructural y los problemas coyunturales derivados de la crisis política que en su conjunto ha afectado la situación de respeto y garantía de los derechos humanos de la población, por lo que ha impulsado una serie de medidas para mejorar la situación de los derechos humanos en el país que reflejan la voluntad política estatal y los avances concretos en esta materia, como ser la ley para el establecimiento de una visión de país y la adopción de un plan de nación, la aprobación de la primera política pública y plan nacional de acción en derechos humanos, la instalación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, así como la adopción de las recomendaciones por ella dada, la creación de la unidad de seguimiento y recomendaciones, mejoras en el sistema penitenciario, leyes que garantizan los derechos de los grupos vulnerables mediante la implementación de penas severas para los crímenes de odio, las leyes que garantizan la libertad de expresión y la protección de los derechos que se dedican al ejercicio de la misma, la ley de la depuración policial y el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Finalmente, ratifico que el Estado de Honduras, respetuoso de la Declaración Universal de Derechos Humanos, trabaja en su progresividad y realiza esfuerzos para que todos los derechos y libertades se ejerzan por todos sus ciudadanos. Gracias. Thank you very much to both the petitioners and to the state for your presentations. I want to first invite Commissioner Felipe González to offer his observations. Gracias, Presidenta. Agradezco a las peticionarias y el peticionario, así como a la Delegación del Estado por sus presentaciones. Quisiera hacer un par de reflexiones y luego un par de preguntas. Lo primero es que para la Comisión, en los últimos años ya, durante el gobierno del presidente Lobo en Honduras, parte del análisis ha girado en torno a en qué medida las violaciones a los derechos humanos son fundamentalmente de carácter estructural o endémico y en ese sentido en su mayor parte preexistentes al golpe de Estado, o en qué medida todavía de una manera importante la situación actual es una especie de corolario o consecuencia del golpe de Estado, ya con una estructura de un gobierno elegido democráticamente, desde luego, pero en qué medida sigue habiendo una influencia en ese sentido, además de las características y de los problemas de derechos humanos de carácter estructural y preexistente. Estos segundos como existen en muchos otros países de la OEA, pero agravado en cierto respecto, digo, esas características preexistentes en el caso hondureño. Y esto es importante como una evaluación de la Comisión, incluso para los efectos de la determinación de la inclusión o no de Honduras en el capítulo 4 del informe anual, en la medida de que para la Comisión es importante evaluar
también en qué medida, hasta qué punto el Estado está asumiendo políticas públicas, deliberadas y apropiadas para confrontar las violaciones de derechos humanos, tanto las de carácter estructural como las que pudieran derivarse del golpe de Estado. En ese sentido, un tema que preocupó, digamos, que preocupa a la Comisión es lo que ocurrió con la remoción de 4 jueces de la Corte Suprema, en un contexto en el cual todavía hay una serie de denuncias que tienen que ver con lo que fue el golpe de Estado y la afectación de la independencia de los jueces a raíz del golpe. Entonces, creo que eso es un problema importante que da para un análisis mucho más largo. Desde luego, quizá por escrito se puede someter por las partes documentación al respecto, que como digo será de importancia para el Pleno de la Comisión. Y el otro comentario tiene que ver con lo que se refiere a la situación de periodistas y defensoras y defensores de los derechos humanos. La afectación de las vidas o de la integridad física o las amenazas a unos y otros son de especial preocupación para la Comisión por el hecho del efecto multiplicador que tienen la labor de defensoras y defensores de derechos humanos y de periodistas para la vigencia de los derechos humanos. O sea que, por supuesto, que como cualquier persona ellos tienen derecho a la vida, ¿no es cierto?, y al respeto de sus otros derechos, pero además, en la medida que se afecta su vida, su integridad personal, su libertad personal, se está afectando los de muchas otras personas, y en ese sentido es motivo de especial preocupación de la Comisión. Por eso es muy importante que se puedan llevar a cabo investigaciones exhaustivas y acuciosas respecto de las muertes ocurridas para determinar efectivamente acaso tiene que ver o no con su labor, como se ha disputado aquí por el Estado en el caso de los periodistas, con la labor que estos desempeñan. Y las preguntas que quisiera hacer son las siguientes. Por una parte, quería preguntar en relación con la cuestión de la justicia transicional, la evaluación que tienen las partes en relación con las medidas adoptadas para confrontar las violaciones ocurridas con ocasión y en los meses siguientes al golpe de Estado del año 2009, lo que se ha seguido después de la Comisión de la Verdad. Esa es una pregunta. Y la otra, que tiene que ver con una pregunta que va dirigida al Estado, que tiene que ver con mi carácter de relator de migrantes de la Comisión, y que tiene que ver con la identificación de migrantes desaparecidos en otros estados. En este sentido, he recibido, no ahora en la audiencia que no se trató ese tema, pero en diversas reuniones como relator de migrantes, información sobre un banco de datos al respecto en Honduras. Quisiera saber cómo está funcionando eso, un banco de datos de familiares de personas desaparecidas en México, migrantes. Cuando yo estuve en México por la Relatoría de Migrantes, viajó la caravana de personas desaparecidas de los países centroamericanos, se reunió conmigo y este era uno de los puntos en que pusieron más énfasis y quisiera poder obtener información actualizada al respecto. Gracias. Thank you, Commissioner Gonzalez. A few observations and some questions for both the petitioner and the state from me. The first observation relates to the early comments of the petitioner and information in relation to violence against women. I noted the response of the state that there was no difference in relation to women and violence, and in fact, many more men were murdered than women. And I wondered, in the context of the various standards in the inter-American human rights system about violence against women, whether this is in fact the correct approach, and whether in fact we don't have to think about the differences in violence against women and to think more carefully about the appropriateness of the state response. And to that end, I was interested in information which the state could provide us on the levels of violence against women, whether
those levels in relation to femicide and other forms of violence had increased after 2009, as well as on the question of impunity and how many cases have been resolved. I wanted to ask a few other questions. So the state has had a response in relation to what it characterizes as femicides, but the petitioners pointed out the involvement of state officials, well, the police, in some of these cases. And I wanted to find out if the state could provide us more information on this, the progress of investigations in relation to those persons, and the punishment and sanctions which have been meted out to them. To the petitioners, I noted your observations about the murders of journalists, lawyers, violence against human rights defenders, and the response of the state that these were common crimes in many cases. And I wanted to hear your thoughts on that characterization, and whether you had other information or you have other concerns about state responsibility in relation to the violence experienced by these defenders. And finally, to the state, the petitioners squarely asked about death squads. And I also want to ask whether these exist in Honduras, as described by the petitioners, and what information you can share with us about any special units which may have authorization in relation to extrajudicial killings or other activities. Obviously, we understand that this is not enough time to respond to all the questions we've raised and welcome further information, but we certainly want to give you now a chance to very briefly to respond. First to the petitioners, about 4 minutes. Gracias, comisionada. Gracias, comisionado, por sus preguntas y observaciones. En relación con algunos puntos de la intervención del Estado, quisiéramos referirnos a la especial saña que se observa en la violencia contra los cuerpos de las mujeres. Es decir, digamos, el Estado está hablando que esto corresponde a violencia común, sin necesariamente, como usted lo menciona, adecuar las investigaciones a efecto de averiguar si pudiera haber un ulterior motivo que sea en razón del género o en razón de, por ejemplo, la orientación sexual o la identidad de género también, en el caso de los crímenes cometidos contra la población LGTBI. En relación con la situación de periodistas y defensores, es evidente que las amenazas que reciben siempre están precedidas o siempre incluyen alguna referencia a la labor que realizan, y eso lo citamos también en nuestra intervención. En un caso reciente de febrero de 2013, Leonardo Guevara, corresponsal de Radio Progreso, a quien específicamente le dijeron que precisamente por lo que estaba haciendo él en ese momento, era por lo cual muchos comunicadores sociales fracasaban. Asimismo, esta comisión tiene conocimiento de otras situaciones que existen en el marco de medidas cautelares y también en el marco de medidas provisionales, en las cuales siempre las amenazas recibidas hacen referencia a la labor que ellos desempeñan. En relación con el proceso de depuración policial, cabe señalar que este proceso mismo fue declarado inconstitucional por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y que precisamente esta declaratoria de inconstitucionalidad fue lo que llevó a la destitución de los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional. En relación con el mecanismo de protección a defensores anunciado, esta representación realmente, honestamente, valora la disposición que se está teniendo en relación con la creación de este mecanismo. Sin embargo, consideramos que reviste aún serias deficiencias. Se está avanzando muy rápidamente en un proceso sin que se haya tomado la oportunidad de profundizarse, de consultarse con expertos internacionales en la materia, porque realmente lo que queremos, precisamente como defensoras y defensores, es que este mecanismo sea lo más eficiente posible. Sin más, cedería la palabra a mi colega Berta Oliva. Yo quisiera llamar la atención respecto a la respuesta del Estado. Esto reafirma lo que nosotros hemos dicho aquí, la indefensión en que estamos. Justifican los hechos y da a conocer que todo marcha de maravilla en nuestro país en materia de derechos humanos, lo cual no es cierto.
hay un patrón, hablamos de un patrón que se le aplica y se implementa para la persecución de líderes, de dirigentes sociales, y posteriormente se les da muerte. Hablamos de eso. Nosotros no estamos hablando en vacío, estamos hablando con los casos. Estamos hablando del estudio. Hablamos también de un caso específico, de un ataque a una comunidad, la cual la señora ministra tiene conocimiento, donde no se le ha dado atención absoluta a los sobrevivientes. Una comunidad indígena que la misma comisión solicitamos medidas de carácter urgente para los sobrevivientes, fundamentalmente para el menor, y hasta hoy no ha habido respuesta de parte del Estado ni el ministro de las etnias en absoluto. Es más, se ha permitido, aunque hayamos hecho totalmente la denuncia pública y privada, la violación del debido proceso en el Ministerio Público a nosotros, los que somos representantes legales de esas familiares de víctimas de la comunidad garífuna, lo han violado totalmente, lo han decretado en secretividad. Los mismos fiscales dicen que si no reciben una orden de arriba no nos los dan a conocer. ¿Qué es eso? Eso es una práctica para mantener el sistema de impunidad que vive el país y que se viven en los casos relacionados. Lo otro, cuando hablamos de escuadrones de la muerte, fue público, de público conocimiento, donde hay un escuadrón, esos son escuadrones de la muerte, ejecutando jóvenes en Comayagüela, y esto fue un video lanzado en público que todo mundo lo conoce. Lo que se puede escribir para justificar en materia de derechos humanos es muy bueno, pero la realidad es que en Honduras, después del golpe militar de Estado, se ha incrementado el nivel de intolerancia por parte de los mismos actores del Estado. Y si el Estado y sus agentes no están directamente involucrados, lógicamente son cómplices porque lo permiten, no investigan, no hay ninguna investigación y todo se ve como que no importa la vida. El riesgo, no lo decimos nosotros, lo dicen los estudios, que el país más inseguro para vivir es Honduras. El sistema de justicia está colapsado en nuestro país, eso deben entenderlo, y el sentido que estamos nosotros acá no es para entrar en discusión o en enemistad con los representantes del Estado, sino para mejorar esa situación de indefensión absoluta. Además, los representantes del Estado conocen que se han aprobado una serie de leyes en el Congreso Nacional restrictivas de los derechos humanos, como es la ampliación de las horas de detención de 24 a 72. Esa es una clara agresión que se le está dando a los detenidos, por supuesto, y podría seguir diciendo más de las leyes que se han aprobado en el Congreso, como es la ley de escuchas que se conoce, donde todos nosotras y nosotros que somos sujetos de investigar nuestros teléfonos, y lo hacen claramente para que nos demos cuenta que estamos siendo escuchadas, se siente la intervención de teléfono. Solo falta que se legisle en el Congreso que asesinar a los defensores y defensoras de derechos humanos es legal. Gracias. Thank you so much. Can I give the state an opportunity to respond? Muchas gracias. Ante las preguntas que fueron bastantes y que vemos que está relacionado con otras situaciones que no trajimos toda la documentación, pues ofrecemos que se va a ampliar en cuanto a lo que mencionó el comisionado Felipe González sobre la destitución de los magistrados, traer una documentación más amplia al respecto.
y también lo referente a actualizar la información con las investigaciones que el Ministerio Público ha realizado en las agresiones a los periodistas y a los defensores de derechos humanos. Sin embargo, sí traemos alguna documentación que no hemos mencionado en nuestro informe que hemos leído por la falta de tiempo, pero que sí muestra algunos de los datos que hemos mencionado. En cuanto a la pregunta que realizó la comisionada Robinson en cuanto a la datos estadísticos sobre la muerte violenta de mujeres y los datos de dónde han sido obtenidos, en el anexo 1 del documento que traemos o del informe que traemos, acompañamos el informe que elaboró el Observatorio de la Violencia, que es dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y que ha sido el referente nacional e internacionalmente con relación a los datos estadísticos, donde quisiéramos que lo observaran y que si tuvieran algún comentario sobre ello, pues nosotros pudiéramos dar respuesta sobre ello. En cuanto a la información de las personas migrantes, a que me hizo mención el comisionado González, sí, efectivamente la Secretaría de Relaciones Exteriores está trabajando en una identificación y en un listado que en este momento tampoco lo hemos traído ni se encuentra en el anexo, pero que ofrecemos que lo vamos a hacer llegar a la comisión para que se formulen preguntas sobre ello. Pero como el comisionado Felipe González mencionó, aún cuando lo hace en el contexto de los migrantes, sobre la desaparición, me parece importante señalar como política que ha adoptado el Estado a fin de darle un tratamiento adecuado a los derechos humanos, es que en el julio del año recién pasado sí aprobó de una forma general el Congreso Nacional, con fundamento en la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas, una reforma al Código Penal en la cual tipifica el delito de desaparición forzada y lo sanciona con una reclusión de 15 a 20 años y con una multa de 25 a 50 salarios mínimos, quienes actuando con autorización, apoyo o la aquiescencia de uno o más funcionarios o empleados públicos prive de libertad a una persona o a cualquiera en cualquiera de sus formas, y con lo cual se le limite o niegue el ejercicio de las garantías constitucionales y las garantías procesales, y hace el artículo 332 del Código Penal una tipificación más clara sobre este delito, documento que vamos a dejar también para que lo analice la honorable comisión, y quedamos pues pendientes de proporcionarle la información a las preguntas formuladas. Agradecemos a la comisión y a los peticionarios el momento que se ha brindado para que el Estado en corto y en breve espacio pueda dar explicación a alguna de todas las actividades gubernamentales y legislativas que se han realizado en este gobierno para hacer efectivos los derechos humanos. Gracias. On behalf of the Commission, thanks to both the petitioners and the State for your full participation in the hearings. And I wish to invite you to share the additional information which you've promised with us after the hearing.